Cena del Señor. Usted va a decir, pero pastor, hay que dar un mensaje diferente. No, se necesita instruir a la iglesia, porque hay muchas iglesias, hay muchos ministerios que toman la cena del Señor gente que no está casada. Si usted no está casado, no lo tome, porque la Biblia dice que juicio acarrea para usted. No es que queramos prohibirle la cena del Señor. La cena del Señor es para todo aquel que ha nacido de nuevo, que tiene buen testimonio, que se ha sumergido en las aguas como creyente y que tiene a Cristo como Señor y Salvador. Entonces, por esa necesidad, me veo en la necesidad y la urgencia de dar un estudio de un tema libre, porque en un tema libre la cena del Señor es muy diferente, pero hoy vamos a estudiar. Muchos dicen que Pablo fue el inventor de eso. No, Pablo no fue el inventor de la cena del Señor. Fue Jesucristo, la última noche que él iba a ser entregado en manos de pecadores. Hoy lo vamos a ver. Mateos 26. Dios bendiga a todos los de las redes sociales y que Dios bendiga a los que estamos acá. Dice la palabra de Dios 26 del libro de Mateos, Evangelio de Mateos. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Y oiga, y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: beber de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para, oiga, ¿para qué servía? Léalo conmigo: para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberéis más de este fruto de la vid hasta aquel día en que la beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿De dónde estaba hablando Jesús? En la gloria eterna. Oramos, por favor. Soberano Dios que estás en los cielos, en esta hermosa y bendecida hora presento tu pueblo, presento mi vida, para que nos instruyas y nos administres a través de tu palabra, Señor. Danos esa gracia, esa sabiduría, esa dirección como siempre lo has hecho, eterno Dios, y de que a través de esta enseñanza podamos ser instruido y que tu pueblo reciba conocimiento y sabiduría. En Cristo Jesús, sea usted ordenando lo que tiene que ordenar en su pueblo. Gracias le damos. La gloria le pertenece a usted por siempre. Amén y amén. Puede sentarse, por favor. Hermanos, hay dos ordenanzas establecidas en su palabra, y las dos ordenanzas son vigentes hasta el día de hoy. No podemos celebrar panes sin levaduras fiestas solemnes de las trompetas, etcétera, porque esas ordenanzas fueron exclusividad del pueblo judío, de la fiesta de los 7 días, de los tabernáculos, etcétera. Eso es exclusividad para el pueblo de Israel, pero a la iglesia, pero a la iglesia es usted, soy yo. Pero a la iglesia el Señor ordenó el bautismo y la cena del Señor. Eso es irrevocable, es vigente. Fíjese, primer punto del tema principal: la institución. Digamos que Jesucristo estaba como dando señales, evidencias de haber reunido a sus 12 discípulos. Acuérdense que en esa época a Jesús lo seguían multitudes, pero él solo eligió a 12.
Entonces, en esa oportunidad les da el privilegio de reunir a los 12 de nuevo en un aposento alto, y ahí empezó a instruir. La palabra institución es instruir, enseñar. Entonces Dios le estaba enseñando el principio de la cena de él. ¿Qué estaba haciendo? Él iba a mostrarles, iba a decir que la Pascua era él. Iba a decir que el pan que iban a tomar era la vida que él iba a ofrecer por usted y por mí y por toda la raza humana. Entonces, como punto inicial de la institución, punto A, la Santa Cena fue instituida al finalizar la comida pascual. ¿Qué estaba haciendo Cristo cuando les entregó el pan y lo repartió entre ellos? Era el pan pascual, era la figura, era el símbolo de su personalidad que lo estaba repartiendo entre sí. ¿Está acá, hermano? Y eso, ¿a dónde se ve? En el capítulo 26, siempre de Mateo, verso 17. Cuando usted lo tenga, por favor, dice un fuerte gloria a Dios. Acuérdese que hoy estamos siendo enseñados, instruidos. Dice la palabra: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, oiga la pregunta, ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? Digamos que la cena del Señor era la Pascua y se celebraba cada primer día de la semana. Entonces, ahí vemos que los discípulos tenían esa inquietud, esa curiosidad de querer saber si se iba a hacer o no se iba a hacer, si se iba a celebrar o no se iba a celebrar. Entonces que Jesús no la quitó, sino que la estableció, le dio un mandato, una orden. Entonces, oiga lo que dice Éxodo: la primera vez que el pueblo judío celebró la fiesta de los panes sin levadura, porque en el desierto los panes sin levadura, Dios le estaba hablando a Moisés y a Israel en el desierto que el pan sin levadura era Cristo, porque acuérdese que Cristo vino sin pecado, murió sin pecado y resucitó de entre los muertos sin pecado. En el Éxodo capítulo 12, verso primero, oiga al primero que Dios le reveló de la celebración pascual. ¿Ya lo tiene? Léemelo, por favor. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomaron uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será defecto, Sin defecto, más de un año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Sí. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerían. Ninguna cosa comeréis de él
cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Sí. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado a vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Siga. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Gracias. Denle una ofrenda de pan. Yo quiero que usted ponga mucha atención por qué se da la fiesta de los panes sin levadura en el desierto. Todavía no habían salido, estaban en Egipto, estaban en la esclavitud. Pero Israel sabía que el Dios que los estaba llamando era el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Todo este capítulo fue inspirado, diseñado y dado a Israel para, oiga como dice, para estatuto perpetuo, el verso 13, de generación en generación, para los israelitas, para los judíos. Pero ¿por qué Dios lo reveló y lo manifestó y les dijo, háganlo? Si lo pusimos atención, que si la familia era pequeña, dice que fueran a traer a mi hermano César a velar, porque tiene una familia grande. Le dice, porque el corderito que estamos sacrificando en honor a Jehová, porque el cordero era y es Cristo. Entonces eso era una figura, un símbolo de libertad, un símbolo de remisión de pecados. Pero póngase a imaginar, Dios le había ordenado a Moisés antes de que viniera a su pueblo, y le dijo al rey, le dijo, mañana Dios ejecutará sus primogénitos, ejecutará las bestias del campo, los primogénitos, y nadie de ustedes quedará vivo. Entonces, cuando él da esa orden, Dios inmediatamente llama a los principales de las tribus y les ordena, sacrifiquen un cordero sin defecto, sin mancha, sin que no esté choco, ni tuerto, ni cojo, sea limpio ese cordero. Ellos no lo sabían qué significaba, pero Dios les estaba dando evidencia de que ese pequeño cordero era la figura pascual del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hasta el día de hoy, la iglesia cristiana tiene que celebrar la cena del Señor, y muchos no lo celebramos. Lastimosamente nos hemos hecho tan religiosos. Para más, la iglesia tradicional hace sus misales, de verdad, y en cada domingo ellos celebran la cena del Señor. En su ignorancia lo hacen, porque lo hacen bajo la idolatría. Pero usted y yo, como iglesia, como cuerpo de Cristo, como esa sangre que Él derramó, lo podemos celebrar todos los fines de semana y no lo hacemos. Fíjense,
¿Para qué era? Ve el verso 6. Y tomarán la sangre y la pondrán en los dos postes y el dintel de las casas, que es lo de arriba, hoy se conoce como moldedura, en la que los han de comer. ¿Por qué? Porque más abajo dice que el ángel iba a pasar, pero donde viera la sangre, ese ángel se iba a desviar y no iba a entrar. Oiga, qué misericordia de Dios para usted y yo. Gente depravada, gente corrupta, hemos hallado gracia delante de Dios, y el enemigo nos acecha, nos ataca, nos quiere matar, pero ¿sabe qué ve el enemigo en usted y en mí? La sangre del Cordero. Israel era en los dinteles literalmente, pero hoy en usted y en mí lo tenemos en el corazón, lo tenemos en la mente. Alabado sea el Señor. La sangre hasta el día de hoy tiene poder para librarnos de tantas pestes destructoras. ¿Por qué nos enfermamos o por qué morimos? Eso es lo normal del orden de Dios. Pero tenemos una garantía, un sello. Entonces, la Pascua representaba la vida de Jesús y el pan representaba su cuerpo. Su sangre de ese pequeño machito cordero o esa ovejita era la figura de la sangre que un día el verdadero cordero en la cruz del Calvario, en el lugar llamado el Gólgota, la calavera, por tus pecados y los míos, se derramó la perfecta sangre carmesí. Se siente privilegiado. Hoy cambiemos. Oiga cómo quiere Dios que andemos. Verso 4. El animalito tenía que ser perfecto, sin defectos. ¿Cómo quiere Dios que ande la iglesia? En perfectos caminos. ¿Cómo está la mayoría de creyentes? Damos lástima. Mucha iglesia, muchos cristianos, muchos ministerios tan liberales, tan paganos, tan mundanos, que no se ve la diferencia. Usted y yo ya no somos animales irracionales, somos animales con conocimiento que Dios existe y que Dios es santo y que Dios viene por esa iglesia que Él dio su vida en esa cruz. Sin defecto, uno al año ofrecieran. Entonces, pero lo que me gusta es esto. Bueno, todo es hermoso. Verso 14. Y este día os será en memoria. ¿Qué decía Jesús? Cómanlo en memoria de mí. Digamos que nosotros tenemos que celebrar la cena del Señor primero sin defecto. ¿Qué es eso? Que no estemos empleitados, que no estemos con ira, que no estemos con celos, que no estemos con pecado. Hágase la idea de qué clase de pecado. Digamos que eso, Dios dio ese decreto, esa orden que iba a ser siempre en memoria de Él, como diciendo, como Pablo dice en Corintios, hasta que el Señor venga. Y lo celebraréis como fiesta, oiga, solemne. No es cualquier evento que vamos a hacer. Cuando usted venga y haya cena del Señor en este ministerio, usted guarde reverencia, porque oiga como dice, solemne. ¿Qué significa solemnidad? Un total silencio. Y cuando el que esté dirigiendo, dígale, dele gracias, abra sus labios y diga, gracias Señor, porque ¿a dónde estaría si tú no me hubieras llamado? Señor, ¿qué hubiera pasado si hubiera muerto en la cuneta, emborrachado, vomitado, etcétera? Es una fiesta solemne. El agradecido es el rinde a Dios adoración, rinde a Dios alabanza. ¿Por qué? Porque muerto era, pero hoy vive por ese sacrificio.
Jehová durante vuestras generaciones. Según Mateo dice que han pasado 48 generaciones con la nuestra. ¿Lo ha leído? No creo que usted no. Bueno, es que usted no lee, hombre. Llévese este vestido. Llévese. Para eso sí tienen tiempo. Seguimos mejor. Oiga, qué bonito. De generación por estatuto. ¿Qué entiende usted yo como la palabra estatuto? Es una orden, es un reglamento, es una ordenanza, una enseñanza que es inquebrantable. Entonces, Iglesia de Cristo, de diferentes denominaciones y en especial Misión Cristiana Bethesda y a las iglesias filiales, celebremos solemnemente la cena del Señor, proclamando su segunda venida por su pueblo. Aleluya. Perpetuo es por siempre. B, del tema principal. La cena del Señor fue llevada a cabo en el aposento alto. ¿Dónde lo dice? Véanlo. Búsquelo por favor. Marcos capítulo 14, Evangelio de Marcos 14:12. Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: ir a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto y preparado para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y le prepararon, léalo duro, y le prepararon la Pascua. Le prepararon la Pascua. Abra la boca todos, hermanos, habemos más de 60. Es pecado que estén con esa rebeldía. Y le prepararon la Pascua. Solo 4 se oyen. No te lo lleves, Señor, llévame a mí. Gloria a Dios. Ahí sí despertaron. Oiga, y le prepararon la Pascua. Como yo me pregunto para los indoctos, a los que tuercen las sanas palabras del Evangelio de Cristo, y aquellos que niegan la autenticidad de la persona de Jesús, y aquellos que dicen que Jesús no es Dios, que Jesús es esto. Yo digo, ¿en qué ignorancia o en mente corrompida entra esa perversión en su mente? Si aquí lo dice, oiga, Jesús no iba con ellos. Él les da la orden y les dice: vayan a la ciudad, van a encontrar a un hombre sacando agua y síganlo. ¿Qué es eso? No era un hombre que iba a adivinar eso. Tenía que ser Dios, porque Jesús es Dios en sí. Es un Dios omnisciente. Le estaba adelantando los acontecimientos que se iban a dar. Y si Dios no hubiera sido Jesús, no se hubiera dado. Porque el hombre pronostica, pero el hombre se equivoca. Pero Dios pronostica y se cumple, porque Él es el Dios creador de los cielos y la tierra. Y le dio: entrega a esa casa. Pregúntele al señor de la casa, al dueño de la casa. Oiga, con qué autoridad le dijo. Y pregunten y díganle: ¿dónde está el aposento alto preparado para la cena del Señor? Si yo mando a mi hermano y le digo: vete a tal ciudad,
Yo no le puedo pronosticar nada porque yo soy un simple siervo de Dios. Pero si Dios se le revela, Dios le da el mapa, le da lo que va a acontecer, él no tiene que dudar, porque si Dios lo guía, nada malo le puede pasar. ¿Qué estaba viendo Dios en sus discípulos? Obediencia. Y cuando ellos vieron lo que Jesús les había dicho que así aconteció, ¿cree que la fe de ellos no creció? Claro que creció. Punto C de la cena del Señor. La Santa Cena tuvo lugar después que Judas, oiga qué ordenado fue Dios, salió del lugar. Porque no podía hacer la cena si ahí estaba el mismo diablo. Aquí no hay diablos ni diablas más. Sí, tengo que hacer esa pregunta. ¿Por qué le digo así? Porque ¿qué operaba en Judas? Era el diablo. Y Jesús lo dijo. Me dice, donde estuvimos hace mañana, el viernes 15, que fuimos a hacer donde los llevó el Señor, que ustedes estuvieron de fiesta con Jesús acá, que ella tenía esta imagen de San Juditas. Y hasta le habían mandado la oración que se le eleva a San Juditas. Y yo le digo, hija, si Judas ya no estaba vivo, ¿cómo es que va a hacer milagros? Y aunque hubiera estado vivo, hija, el único que puede hacer milagros ni es María, la madre de Jesús, ni es José, ni los discípulos, es Cristo, el Señor, el que te oye, el que te guarda y el que te hace los milagros. No es San Judas Tadeo, no, hija, no, si este es un Iscariota, lo lleva el diablo. Y solo me sigue. Oiga, ¿dónde lo dice? Capítulo 26 de Mateo, verso 25. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Él dio el mensaje. Oiga las palabras de Cristo. Él dijo, uno de vosotros me ha de entregar. Él no dijo, ¿eres tú, Judas? No. Él quería que el culpable saliera del cofre. ¿Se acuerdan cuando los del LGBTQ, antes no se llamaba así, los gays, antes de que salían los famosos, ¿se acuerdan que había muchos secretos en la mayoría de la sociedad y tenían miedo de decir yo soy esto? Pero solo se destapó don Ricky Martin y ahí todo el mundo se destapó. ¿Por qué? Porque tenía que usar el enemigo a uno para que todos salieran de la caja de Pandora. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Él dio la palabra. Uno de los que estamos acá reunidos dijo, me ha de entregar. Él no dijo, yo no. Pero cuando Jesús termina esas palabras, él dice, ¿seré yo, Señor? La conciencia a muchos los acusa y los señala. No es necesario que Dios te condene. El hombre va a ser condenado por sus propias decisiones. El hombre será exaltado y será llevado a la gloria por su sabiduría de sabia decisión de entregarse y recibir a Cristo como Salvador. Pero me gusta donde le dice, tú, le dijo Jesús, lo has dicho. Como diciéndole, yo no te condeno, tus propios labios te están condenando. Entonces cuando haga algo, no deje que Dios lo vaya a descubrir de su propia voluntad. Venga al altar y dígale, Señor, en verdad te fallé, robé, me llevé a la vecina, al vecino. Dice Juan, el Evangelio de Juan, porque hoy solo vamos a hablar de la vida de Judas ahorita, para que usted entienda a dónde Dios nos quiere llevar.
13:26 de Juan, respondió Jesús, ahí sí ya fue más específico, a quien yo diere el pan mojado, aquel es, y mojando en el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, oiga qué pasó, porque ya había en él eso. ¿Qué pasó? Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Hoy yo pregunto, ¿Judas le dijo que Satanás había entrado? No. ¿Por qué Jesús se lo dijo? Repito, porque Jesús es Dios. Y es Dios omnisciente, que todo lo puede, todo lo sabe y todo lo escudriña. Entonces, cuando Cristo le dijo esas palabras, dice la Biblia, siga conmigo leyendo. ¿Cómo le dijo? Estaban en la mesa, entendió por qué le dijo eso. Siga. Porque algunos pensaban que Judas tenía la bolsa que Jesús le decía: Compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Pues quédese ahí un momento. Digamos, los demás discípulos usaron lo lógico. Voltéenme a ver, por favor. Yo quiero, mire, usaron la lógica, lo lógico. Han de haber dicho: oh, es que Cristo le dijo así porque Él es el que recoge la ofrenda. Cuando usted recoge la ofrenda, no se eche nada a su bolsa, porque no es suyo, es para la obra. Y lo que entra a las arcas de Dios no es para necesidades del pueblo ni para los pastores, es para bendecir la obra de Dios. Si usted dice: pastor, este cheque es para usted, yo gozoso, eso ya no es para mí, no me reclame que lo ponga ya, porque a mí me lo dieron. Pero oiga, dice que ellos pensaron que porque era el recaudador de las ofrendas, porque yo pienso que los cultos de Jesús se ponían preciosos, hermano. Yo decía: oye, el tiempo de ofrendar, y andaba Juditas ahí. Y llegaba hasta el último. Yo creo que aquel cansado moría y decía: tengo derecho a agarrarme unas chiricas de esto para acá y esto aquí. Por si usted lee, si no ha leído la Biblia, Judas dice que compró un terreno. ¿Será de lo que le robó a Jesús a la obra? Usted sabrá. Y venimos para acá. Vení para acá. ¿Ok? Dice el 30. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió, y era ¿de qué? El diablo ¿a qué horas trabaja? Cuando usted y yo estamos reposando. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que Dios pone en su corazón. Le voy a poner un ejemplo. Llega el tiempo de darle a Dios. Usted ya está desde su casa: voy a dar $1 de ofrenda. Transero, tacaño y ladrón. Porque el diablo eso le pone para que Dios no lo bendiga a usted al 100%. Pero si usted se dejara guiar por Dios, por su espíritu, usted ya no hace lo que usted quiere, hace lo que Él le pone. Esto vas a dar. Porque cuando Dios te pide, es porque dice su palabra que Él te quiere dar aún más. Entonces ya entendió lo de Judas. Muchos tienen que de lo que robó se compró donde se fue a ahorcar. Hay un pastor, yo se lo dije en mensajes anteriores, que reafirma y le ha puesto a la mayoría de miembros, como unos 2,000 miembros o más tiene su iglesia, y les ha dicho él que Judas está en el cielo. Si él mismo se quitó la vida, si él mismo se mató, ¿cómo es que va a estar en el cielo si cuando
Ni tiempo de decir, Dios, te fallé, perdóname, nada. Entonces estos pastores que no me vengan con cuentos de vieja. La Biblia dice, maldito aquel que se quitare la vida. Eso enseña el pastor es flojo. No le doy hoy el nombre porque, pobrecito. Y son licenciados en teología. La mucha letra los envaneció, los embruteció. Segundo punto. ¿Cuál es el primer punto que hemos tocado? Del tema principal de la cena del Señor. No está aquí, ¿no? Es que usted no está aquí. Pues ponga cara de vivos. Oiga, después que ya instaló, enseñó y constituyó la cena, lo hizo después de Judas, ¿sí o no? Porque no le había dado, a Judas no le dio ni el vino, solo dije que le dio el pan. Hoy vamos a hablar del pan. ¿Qué significa el pan? Punto A. Jesucristo es identificado como el pan que da vida a todos los humanos. ¿Lo enseñó Jesús, sí o no? ¿Por qué lo enseñó Jesús? Por dos razones. Es un tema muy contradictorio, porque hubieron sacerdotes de la iglesia tradicional, siglos muy atrás, que enseñaron que ellos tenían la facultad y que el pan que ellos ponían en los labios de los filigreses se convertía en carne automáticamente. Eso es mentira y eso se llama reencarnación. Y Cristo no hace eso. Era una figura, un símbolo, el pan de su cuerpo físico, no reencarnación. Porque yo no he comido a Cristo, sino que lo que hemos comido es su palabra, y en su palabra, que es el pan que descendió del cielo, entra al corazón del hombre y de la mujer, y automáticamente somos lo que hoy somos, la iglesia del cuerpo de Cristo. Pero ¿a dónde lo enseña Jesús? Busque Juan 6:35. Dice la palabra de Dios, y Jesús les dijo, ponga atención, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed jamás. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Si usted le pone atención, dos áreas suple Dios. Cuando yo creo en Él y yo vengo a Él y le recibo como Señor y Salvador, automáticamente Él entra a mí y hace morada, porque es el pan de vida para mí. Y a la vez, cuando yo ya estoy dentro de Él y Él dentro de mí, mi cuerpo Él lo usa, morada a través de su espíritu, Él sacia. Mi sed la quita. Entonces, ¿está hablando de la sed física o de la sed espiritual? De la sed espiritual. Digamos que el maná que usted come no es el pan de un omelette, un New York. Ya se verá. Está hablando del pan que es su palabra. Cuando usted recibe a Cristo, le entra a usted un apetito espiritual de escudriñar su palabra, de leer su palabra, de ser instruido en su palabra. Y usted, en vez de comer pan físico, usted tiene sed
de la palabra, sed de ese río de su espíritu. Y lo reafirma el verso 51. Oiga lo que dice de ese capítulo 6. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Hoy yo pregunto, ¿el mundo ha recibido ese pan o lo ha rechazado? Lastimosamente, el 90% de la raza humana de diferentes etnias, culturas y países no quieren saber nada de Jesús. ¿Qué están haciendo? Rechazando el pan de vida. Y el que rechaza el pan de vida no ha comido de su carne, que es su cuerpo. Ese hombre y esa mujer siguen muertos en delitos y pecados, siguen muertos en sus placeres carnales, pero ellos no podrán ser resucitados para gloria eterna, sino resucitados para juicio eterno, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces dura, pero es la realidad. Segundo ejemplo, parte del pan, la B, parte B. El cuerpo humano es sustentado con pan. Hablando de cuando mi hermano, ay, Morena, le dice, ya no quiero casamiento, solo esto me das todos los días, hija. Oye, échate unas pupusitas locas, le dice. No, quiero que usted entienda, porque aquí están los dos ejemplos. Cómo se sustenta el cuerpo de él, cómo se sustenta mi cuerpo físico. El cuerpo físico quiere pupusas locas. El cuerpo físico quiere un cafecito bien calentito. Pero oiga, hoy vamos a hablar también del cuerpo espiritual. ¿Cuál es el cuerpo espiritual, Martín? El alma. Entonces, ¿cómo le voy a llevar al alma? Alma, echate un buffet. Y dice el alma, no me gusta. Comete la alma porque te va a sustentar este gran banquete de comida. Y el alma dice, no es para mí, porque todo tiene su orden. El cuerpo físico se alimenta de eso, pero el alma se sustenta con la palabra viva de Dios, que nos hace vigorosos, nos hace fuertes y nos hace saludables. Cristo dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Digamos que la invitación de Cristo es para todo ser humano. Entonces, ¿a dónde lo habla? Ve a Juan 6:57. Alguien lo lee duro, por favor. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Siga. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Dele ofrenda de pan. ¿Estamos entendiendo? Aquí aparecen los dos ejemplos. El cuerpo físico se alimenta con alimento y el cuerpo espiritual, que es el alma, se alimenta con su palabra. Oiga, como me envió el Padre, ¿de quién estaba hablando Jesús? De sí mismo. Así como el Padre me envió a vosotros, yo vivo por el Padre. Oiga, están unidos sustentativamente, no están separados como dice mucha gente. No, ellos están unidos en sí, porque son la misma esencia, la misma soberanía, la misma santidad, la misma pureza. Así mismo, oiga,
ahí ya no va a hablar del Padre ni de sí, sino está hablando de su iglesia. Asimismo, el que me come, está hablando de su palabra, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. ¿De quién hablaba? De sí mismo. Jesús 100% fue hombre y 100% Dios. Gracias. ¿A dónde nos reafirma que fue 100% hombre y 100% Dios? No lo traigo en mi estudio, pero búsquelo. 9:6 del libro de Isaías. Me lo lee duro, por favor. Un niño os es dado. Oiga, 100% hombre. Un hijo os es dado. La siguiente porción que ya está hablando de él. Oiga, de Dios, de sí. Léelo. Hijo nos es dado y el principado sobre su nombre, y él se llamará su nombre admirable, consejero, Dios, fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Denle ofrenda de palmas. Ese niño, oiga como dice aquí, este es el pan que descendió del cielo. Estaba hablando de ese niño, de ese hijo os es dado. El niño es el 100% hombre humano. Pero cuando dice hijo os es dado, está hablando de sí mismo. Gloria a Dios. Ese niño es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él venció el pecado. Él es el maná de vida para usted y para mí. El que ya lo tiene, ese pasó de muerte a vida. Usted ya lo tiene. Lo tiene. No sé por qué estoy débil, pero despierte. Y oiga qué bonito. Aquí ya metió al cuerpo humano. Póngale atención. No como vuestros padres. ¿De quién está hablando? De Israel en el desierto. Porque ellos querían carne. Moisés, danos carne. ¿Cuántos quieren carne acá? Amén. No como vuestros padres que comieron el maná. El maná, hermano, según los historiadores, era una hojuela blanquita, bien finita. ¿Cómo la diseñó Dios? No me pregunten, es soberano y él hace como a él le place. Pero qué perfecto Dios el cual usted y yo tenemos. Un Dios que todo lo puede y un Dios que todo lo suple. Ese maná lo comieron los más de 3 millones de personas aproximados, porque se acuerdan que ya hicimos números en mensajes anteriores. Salieron 600,000 hombres a pie, dice la Biblia, literalmente. ¿Cuántas mujeres eran? 600,000. ¿Ya cuántos van ahí? 1.200.000. Multipliquen los niños, multipliquen los jóvenes. Aproximadamente, no le estoy diciendo así es un aproximado. Aproximadamente entre 2 a 3 millones de personas venían Moisés guiando a esos rebeldes en Israel. Y nosotros de pastores con unos 200 miembros, hasta los pelos se nos caen. Oiga, y qué perfecto es Jesús, que es Dios. Porque allí donde patalean los Jesus only, los testigos contra Jehová, que no, Jesús no es creador, él fue creado, que el Señor reprenda al diablo. Los testigos fueron creados por Jesús. Lo acepten o no lo acepten, eso es lo que enseña este libro santo. Y aquí lo está diciendo. ¿Por qué cree que Dios lo remontó hasta el principio cuando venían en el desierto? Porque oiga como dice, vuestros padres comieron el maná.
¿Y qué dice? Murieron. ¿Por qué murieron? Porque comieron del pan físico. Usted y yo un día vamos a morir, pero tenemos la promesa que si vivimos para Cristo, moriremos con Cristo y resucitaremos con Cristo. ¿Por qué? Porque ya no comimos solo el maná físico, sino que también hemos comido el pan que descendió del cielo. Alabado sea el Señor. Y el que come de este pan vivirá eternamente. Oiga cómo hace los cambios rápidos Jesús. Primero mete el maná físico, pero después pone su personalidad, el pan que descendió, que es él. El que me coma a mí, digo, ese tiene vida eterna. ¿Usted la tiene? No se le echa de ver mucho, porque los de atrás no tienen ese maná. Vladimir, más te digo cosas a ti, hijo. No, es que este apolítico hoy ya es convertido a Cristo. Pues, pero yo creo que me craneé, Verso C, ejemplo C del tema principal, que es el pan. Ya no estamos hablando de la institución de la cena del Señor. Dice el ejemplo: el partimiento del pan es un cuadro, oiga, de Jesucristo molido en la cruz. El partimiento del pan es un cuadro, es una figura, un símbolo, para que usted vaya entendiendo, que estaba refiriéndose al cuerpo y a la vida de Jesucristo, que por tus pecados y los míos, Él iba a ser traspasado y molido. ¿A dónde lo dice? No viene en el tema, pero lo apunta para que lo estudie, para avanzar. Isaías 53, versos 4 y 5. Dice que fue molido por nuestros pecados. Amén. Pero, oiga las palabras de Cristo. Mateo 26, verso 26. Y mientras comían, tomó Jesús, Mateo 26, 26, búsquelo por favor. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y lo dio a sus discípulos, lo repartió entre sí y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Mas él herido fue. ¿Ya se fue? ¿Ya llegó? Ya estoy en Isaías. Mas él herido fue por nuestras rebeliones y vuestros pecados. Así dice Isaías 53, 5. Búsquelo o apúntelo los que lo están apuntando. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Oiga que tenía la eficacia ese cuerpo de Cristo, tenía un poder adquisitivo en sí para liberar, para perdonar pecados y para sanar a los enfermos. Gloria sea Jesús. Por los siglos de los siglos, Cristo es el Señor de vivos y muertos. Él nos redimió de nuestros pecados. Digamos que nuestro cuerpo de bajeza Él lo llevó en la cruz del Calvario. ¿Qué estaba haciendo? Lo estaba triturando, lo estaban moliendo por cada hombre, por cada mujer que Jesús quería salvar. Él libertó a ese hombre, pero Él fue molido su cuerpo por nuestros pecados. Dios es bueno, ¿va? Oiga el ejemplo del pan. Jesucristo es nuestra Pascua, el Cordero de Dios que murió por nuestra salvación. Hay muchas citas bíblicas, pero por causa del tiempo solo le vamos a dar una. Capítulo 5 de 1 de Corintios, verso 7. Oiga lo que hace
Hoy Pablo ya va a empezar a instituir la cena del Señor en las iglesias de Asia Menor. Limpiaos pues de la vieja levadura, verso 7, para que seáis nueva masa. Está hablando del cuerpo nuevo en Cristo. Sin levadura, la palabra sin levadura significa sin pecado, sin defecto. Acuerde que usted y yo, el rey David dice en el Salmo 51, verso 5, que en pecado hemos sido formados y en pecado nos tuvo nuestra madre. Esa palabra pecado es la levadura que Pablo dice, sean sin levadura. ¿Y quién te quitó el pecado o la levadura? La sangre que el Cordero de Dios derramó en la cruz del Calvario. Entonces esa sangre nos ha limpiado toda clase de levadura, toda clase de pecado, como sois, porque nuestra Pascua, oiga qué lindo, que es Cristo. Cuando empezó el judaizante, usted conoce, tiene conocimiento, cuando se expandió los centroamericanos, suramericanos, de donde sea, y decía, yo soy judío, yo soy judío. Hubo un pastor, Manuel se llama, de la ciudad de Osnar. Él decía que Jesús era un caballo, que abusivo el hombre, ¿va? No tienen temor para hablar con Dios, de tan sabios que se creen. Oiga lo que es Cristo para usted y para mí. Jesús el Señor significa Salvador, y Cristo significa el ungido, el redentor, el salvador de los hombres. No puede ser un caballo, porque Él es Dios sobre todas las cosas. Oigan que decía Pablo que era esa Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Digamos que en Cristo hay salvación y limpieza de pecado. Entonces, la parte de ella la entendió más. Jesucristo es nuestra Pascua. Él es el Cordero de Dios. No hay otro. Usted quiere ser salvo, no puede irse por el Papa, no puede irse por un sacerdote, no puede irse por un pastor principal de X concilio, no puede irse por María, ni por José, ni por ninguno de los apóstoles, porque el único que murió por usted y por mí es Cristo, el Cordero Pascual por toda la eternidad. Tercer punto del tema principal de la cena del Señor. Ahorita, si usted ha visto, no hemos tocado las prohibiciones, pero aquí viene. ¿Por qué? Porque no se puede tomar a la carrera. Hay iglesias, yo he conocido iglesias donde yo estaba de evangelista. Si había un grupito que no llegaron a la cena del Señor, al siguiente servicio se la estaban teniendo y se la daban. La cena no es así, pastores. No sea desordenado, no sea chueco, hombre. Ay, ese pobrecito no vino, aquí está la cena, pase. No, el que no llegó, se lo llevó el tigre. Porque la bendición es para el que está presente el día de la celebración de la cena del Señor. No va a venir usted, pastor, no va a venir, me la dan mañana, vaya a ser diablo. Los pastores así, no, hombre. Y se llamará Camino de Santidad. Ahí estaba yo de evangelista y allá casi así. Y cuando era el día de celebrar y no llegaba la mayoría, el siguiente servicio la estaban dando. No, señores, si lo de Dios es ordenado, no es chueco. El chueco es el hombre, pero Dios es ordenado. Tercer punto, el vino. ¿Qué representa el vino? Oiga, el vino representa la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. El vino representa la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Hebreos dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado.
Entonces el verdadero cordero tenía que ser traspasado y su sangre corriera para que usted y yo hoy seamos limpios de toda clase de pecado. Alabado sea Dios. Dice el verso 27 del capítulo 26 de Mateo. Tomando la copa, oiga lo que era el vino. La copa era una figura donde iba a ser recibiendo la sangre, que era el vino, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: beber de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión. Oiga, ¿para qué era? Léalo conmigo duro. Para remisión. Digamos, hermanos, si usted tiene a Cristo y no está seguro de la vida eterna, del perdón de sus pecados, yo le invito que hoy tenga un encuentro personal con el corazón, con Cristo, porque el sacrificio de Él en la cruz del Calvario es autentificado. Esa sangre que Cristo derramó por tus pecados y los míos en la cruz del Calvario son exclusividad para remisión de pecado. El apóstol Pedro dice: ay de aquel que pisoteare el nombre de Jesús y su sangre. Porque hay cristianos que no valoran el sacrificio. Viven paganamente. Hacen lo que les da la gana. Tenga cuidado. Dios está vivo. Y Él todo lo ve, y todo lo oye, y todo lo sabe. Dice el segundo ejemplo B del tema principal del punto 3 del vino. Cristo derramó su sangre en la cruz. Oiga, ¿para qué? Para lograr nuestra redención. Digamos que si Cristo no hubiera muerto por usted y por mí, nadie hoy en día sería salvo. Nadie sería salvo si el Hijo de Dios, el Cordero Pascual, no hubiera muerto por usted y por mí. Nadie sería salvo. Entonces sí tendría lógica lo que dice el Papa Francisco, que todos somos hijos de Dios y que todos vamos al cielo. Pero esos dichos de él no tienen validez, porque hubo uno que dio su vida en la cruz del Calvario. Por eso no tiene validez, porque ese Cordero Pascual, que es Jesús, el que murió en la cruz, está vivo. Y Él pagó por tus pecados y los míos. Por eso dije, si no hubiera muerto Cristo, tenía lógica lo que dice don Francisco. Pero no tiene lógica, porque el sacrificio al que usted y yo servimos y le hemos seguido hasta hoy, Él es el verdadero vicario, el verdadero Cordero de Dios inmaculado. Él es el verdadero hasta hoy. ¿Para qué sirvió ese sacrificio, el derramar esa sangre? Para nuestra redención. ¿Qué redención? Nuestra salvación. ¿Cuántos salvos hay acá? Allá atrás de yo no, él la lleva el tigre. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Oiga que dice Pedro: la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro, plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Oiga qué lindo. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué dice Hebreos? Váyase a Hebreos. Ahí está el sello de lo que usted y yo estamos recibiendo hoy. La figura del vino, que es su sangre. ¿Ya lo tiene? 9:22. Y casi
todo es purificado según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre. Oiga, ¿qué pasaba? No se hacía remisión. En otras palabras, si no había sangre derramada, no se podía limpiar y perdonar los pecados de aquella persona. ¡Gloria a Dios! Te amo, Jesús, por ser mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Lindo y hermoso eres. Gracias. Hermoso, ¿va? Parte C. Oiga, hablar de la sangre es bien amplio. Señor. Tenemos 8 horas todavía. Para las que no vienen ni los domingos ni los lunes, cristianos religiosos. No sea religioso, se puede quedar. Y eso es para todas las iglesias que nos están viendo, porque a mí me siguen mucho. Quizás porque les caigo mal, pero me siguen. Porque saben que aquí enseñamos y sostenemos la verdad de Cristo. La sangre es el medio, oiga, establecido por Dios. No hay otro medio. Aquí no es lo que los hombres quieran establecer. Lo que se respete y lo que se tiene que obedecer es lo que Dios ha establecido. Su sangre de su Hijo es para la expiación de nuestros pecados. Hermoso. Hoy imaginar los que son bien bendecidos, así como el diácono que está aquí, lo compró su sangre, como la diaconisa ahí, bien beautiful. Fíjese, a los flaquitos fue poquita la sangre que echó Jesús, porque este palito dijo, solo con una gotita. Pero a los que son bendecidos le echó más de 7 gotas. Por el que dice, con tu, no, una gota, y hasta que cuando la canta. Seguimos. 28, Mateo 26, 28. Dice que por su sangre Él expió nuestros pecados. ¿Qué significa expiación? Quitar. Para Dios ya nos ve sin pecado, porque guardamos su palabra y nos guardamos para Él. Por esto, porque esto es, oye las palabras de Cristo, mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ella está diciendo, les estoy expiando sus pecados, les estoy quitando sus pecados. El adúltero y ya no peca en ese pecado, dice Jesús, yo ya los limpié de ese pecado. Al idólatra que adoraba a otros dioses, yo ya los limpié. Hoy ya eres mi hijo, yo he dado la vida por ti. Amén, hermanos. Amén. Entonces, oiga, Levítico lo que dice 17:11, porque la vida, su vida y la mía está en qué, hermano? ¿En qué está su vida física? En pies. ¿O cómo sobrevive su vida y la mía? ¿Ah? Con su sangre. Digamos que la vida, por eso que los testigos contra Jehová les enseñan a sus discípulos que es terminantemente hacer transfusión de sangre. Para ellos es pecado y mejor prefieren que el miembro se muera. Mire qué ignorancia. Voy a imaginar cómo voy a dejar yo que un ser muera si este pequeño líquido que Dios me puso puedo salvar a alguien, que lo use para salvar a alguien. No es pecado, pero ellos dicen no. El que lo haga está expulsado. Si ustedes también están expulsados del cielo, cabezones. Ustedes para entrar al cielo necesitan a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Si no lo reciben, es tu ley lo que están haciendo. Aleluya.
Porque Jesús, por eso dio su sangre. Y si Él hubiera estado en contra de ese derramamiento de su sangre, Él no la da por usted y por mí. Si Él lo hizo, ¿por qué yo no puedo prestar el líquido que da vida al que lo necesite? Porque la vida de la carne está en la sangre. Y yo os la he dado. Oiga lo que dijo Jehová. Y yo os la he dado para hacer expiación, para quitar tus pecados sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación por las que, hermanos, testigos, viudas. ¿Qué pasó, brothers, sisters? ¿Por qué dejaron que el diablo los engañara? Si la sangre es una figura de poder, de libertad, de poder dar vida a lo que está muerto. Usted y yo sin Cristo, y si la sangre que Él derramó no me hubiese limpiado, de nada sirve decir que estoy vivo, porque Pablo 2:5 de Efesios dice: estando muerto por vuestros delitos y pecados, por gracia del Cristo y por su sangre derramada, sois salvos. Aleluya. Bendito sacrificio y bendita sangre que Él derramó y la dio por usted y por mí. Si usted es testigo, sálgase de ahí y busque la verdad de Cristo. Sí, hermano. Si usted cree en esa doctrina de demonios, salga, porque Cristo es la verdad, Cristo es la vida y Cristo es el camino para ir al Padre. Él es el verdadero Cordero que derramó su sangre por ustedes. ¿Hermoso o no? Seguimos. Juan 2:2. Primera de Juan. Oiga las palabras del apóstol amado. Primera de Juan 2:2. Y Él es la propiciación. La palabra propiciación es expiación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, dice Juan, sino también por los de todo el mundo. Hasta por ustedes, testigos, que niegan la existencia de que Jesús es Dios. También para ustedes es. Para ustedes. Dice el texto: la sangre de Cristo ha llevado a millones de almas al cielo. Ay, qué es miserable ese amén, hombre. La sangre de Cristo que era derramado ha llevado a millones de almas al cielo. Esa sangre hasta hoy tiene poder. Apocalipsis, hoy sí. 7:9. Dice Juan, el siervo amado, el de primera de Juan 2. Después de esto miré, y he aquí una gran ciudad, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? Dígalo, ¿de quién? Del Cordero de Cristo, al que rechaza las naciones, que ha hecho ese sacrificio y esa sangre ha llevado millones a las almas al cielo. Y Juan lo veía,
que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca y con palmas ¿en qué? ¿Qué es la palma? La adoración que le dan a Dios. ¿Y usted que no le gusta adorar? A usted hay que ponerle en el motorcito de atrás algo para que le digan: ¡la gloria a Dios! ¡Aleluya! ¿Y porque hay uno que habla con el motorcito atrás van a... No, usted no es máquina. Que ya lo quieren suplantar es otra cosa. Si usted se deja suplantar, usted es empapado. Sí, es que hay que hablar claro. La ciencia, lo que antes era ciencia ficción, hoy lo están haciendo una realidad. Pero si usted se deja, para mí el ser más hermoso y el más perfecto es al que Dios diseñó, al hombre y a la mujer. ¡Gloria a Dios! El verso 10: y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y los ancianos y los 4 seres vivientes, aleluya, postrados sobre su rostro del trono, y adoraban a Dios diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder, la fortaleza, sean para nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Gloria, gloria a Dios por siempre. Qué terrible grandeza que mora en Dios. Y dice el 13: es que yo cuando veo estas bendiciones me emociona. Usted, no ha venido mi marido y déjese flojo, hombre. No ha venido mi mujer, déjese floja. No vino mi hijo, déjelo. El que se perdió la bendición es él, pero usted y yo alegrados y gozados, porque la boda del Cordero se aproxima. Es hermoso ser pueblo de Dios, ¿sí o no? Lindo. Verso 13, y ya nos vamos a comer. Entonces los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Oiga, yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido. Allí es donde está la confusión. Quiero que se detenga un ratito. Porque es que hay muchos ministerios, muchos pastores, muchos que dicen ser profetas, apóstoles, dicen que la iglesia pasará la gran tribulación, pero estos ya son los que se quedaron y entraron por gracia al periodo del milenio. Si usted se queda, usted es libre, quédese. Pero si usted quiere volar antes de la gran tribulación, vivamos en obediencia, en santidad y en pureza, porque Dios honra a los que le honran. Pero si usted se quiere quedar en la tribulación, quédese, mi amigo, quédese, mi hermano. Usted quédese. Pero si aquí es flojo, hoy que hay gracia, ¿cómo va a caminar cuando haya persecución? Es mentira. Pero quédese. Después me hace los honores cuando me ve a mí que venga con Cristo. Bendito Dios. Porque la Biblia dice que yo vendré con Cristo a reinar la tierra. Y eso donde lo dice: otro tema, espérese, cabezón. ¿Está conmigo? Y yo le dije, vamos a repetir de nuevo porque está precioso, hermano: Señor, tú lo
sabe. ¿Lo sabe Dios, sí o no? Él lo sabe todo. Y Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido. Oiga, oiga, lo que era el vino, la figura que era la sangre. ¿De quién? Del Papa, del cardenal, del pastor principal. ¡No! Si nosotros ni volvemos ni lleguemos, hombre. Si aquí el grande en las iglesias del cuerpo de Cristo no es el presbítero, ni el licenciado, ni el obispo, es el Rey de Reyes, el Señor de los Señores. Su nombre es admirable y consejero. Es Jesús. Qué lindo. No somos emocionalistas ni fanáticos, es la promesa que tenemos. ¿A dónde celebrará la iglesia por última vez la cena del Señor? En el cielo. ¿A dónde lo reafirma? Ahorita. Y con eso terminamos. 5 minutos y nos vamos. Se llama el cuarto punto, la futura celebración. Hemos tocado la institución del tema principal, la cena del Señor. Hemos tocado el pan como parte 2. Hemos tocado parte 3, el vino. Ya vimos qué significa el vino, qué función hace en el cuerpo celestial de Cristo para favor de la iglesia. Y hoy, la futura celebración. Hermoso va. Oiga qué dice Mateos 26, 29. Búsquelo, por favor. No se vaya ignorante. Si venía ignorante, hoy vaya a ser lleno de conocimiento y de sabiduría de parte de Dios. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hablando de sí mismo, hasta que Él diga. ¿De qué día estaba hablando Dios? De tiempos eternos, en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Gloria a Dios. Oiga este ejemplo. El Señor sufrió la cruz con la esperanza de llevar a su iglesia en el reino celestial. ¿Usted se queda o se va? Usted y yo nos tenemos que ir para la gloria de Dios antes de la tribulación. Lo crean los demás o no, y eso no me quita el sueño. Es lo que Dios me enseña. Yo lo creo, lo recibo y lo estoy esperando en gloria. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Digamos que el Señor ya derrotó principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Él ya venció el pecado, ya venció todo. Hoy Él nos ha exaltado, porque dice la Biblia que si Él ha vencido al mundo, nosotros también con Él venceremos para la gloria de su nombre. Cierre sus ojitos y oramos. Amado Dios que estás en los cielos, hermoso y bello estudio de tu palabra, que los de las redes sociales, tu Espíritu Santo se encargue de administrarlos, de transformarlos, de cambiarlos, y a los presentes de igual manera, que adquiramos cada día sabiduría y conocimiento, que tus siervos y tus siervas podamos ser hombres y mujeres capaces para definirse, sostener y defender la fe que hemos recibido.
Señor, bendícenos a través de tu palabra. Ayúdanos a todos los que estamos reunidos, porque esperamos esa gloriosa cena celestial en el reino del Padre. Señor, santifícanos cada día y enséñanos a vivir tu palabra. En Cristo, Señor nuestro, oh Dios, te lo pedimos y te damos gracias. Dele gracias, iglesia. Dele gracias. Dele ofrenda de carne, pero también abra su boca y dele gracias. Porque mire lo que ha hecho Dios con usted y conmigo. Él cambió nuestro lamento y lo convirtió de gozo y alegría. Hoy somos propiedad de Cristo, bendecidos. Gracias, Jesús. Gracias. Llévese la gloria por siempre. Amén y amén.